Y llegaron las 8 de la noche en la bella isla del encanto, Puerto Rico, donde me escuchas por tu mundo de rock online AZ Rock, la casa del rock en Puerto Rico. Son las 20 en Bolivia, mi hogar, en César Radio Rock. También en el este de los Estados Unidos nos escuchas por Ártica Radio en Washington DC. Y ya prontito te doy el día de inicio donde nos presentamos toda la semana por Voltaje Radio Revolución en New York. Te acompaña el Pequeque directamente desde Rockville. Y bienvenidos al laboratorio. Bienvenidos a The Lab, donde presentamos lo nuevo en lo que tanto nos apasiona a ti y a mí. El rock en todas sus esquinas. Tanto el rock de Puerto Rico, mi bella isla del encanto, el rock internacional. Y siempre arrancamos con el rock de Iberoamérica, con lo nuevo todas las semanas en el rock de Iberoamérica. Y como saben, el que me escucha ya desde que arrancamos este proyecto de The Lab, siempre he querido añadir una entrevista de algún tipo de cultura popular. Ustedes saben que las esquinas las he llevado, las he extendido desde temas de un one-on-one de inmigración, como llevar a hablar con TNT, Sabio Vega, la leyenda de la lucha libre. Le estamos expandiendo el asunto. En este caso yo quería aprovechar y arrancar The Lab con un amigo que tuve el privilegio de conocer cuando llegué al área del DMV. No saben lo que es el DMV, que nos escuchan, ¿verdad? Fuera de esta esquina, lo que conocemos como Washington DC, el área de Maryland o Virginia, todo ese conglomerado, ¿verdad? Entonces espacio, lo que le decimos el DMV, y obviamente es un pedazo de tierra en los Estados Unidos de América. Y en esta esquina, para el que me conoce y me sigue por todos estos años, saben que pues no solo yo estoy haciendo música, sino que documentando acá. Y una de las personas que yo he tenido el privilegio de conocer, que ha sido uno de los pilares, me atrevería a decir más, me atrevería a decir que es el pilar de lo que es el rock en español en esta esquina, porque ha colaborado con grandes, ha estado presente en el LANC infinitas veces. Es una persona que se ha hecho ya a dar a conocer en esta esquina del DMV como uno de los pilares del rock en español, y esto viene pasando desde el 93-94. ¿Okay? Estamos hablando de que en 93-94 este coleccionista de música conecta con un lugar que se hizo bien conocido en esta esquina, iniciando el lugarcito en el que empezó a abrirse una puerta al movimiento de rock en español de una manera bien orgánica, que estuvimos hablando fuera del aire. Y para mí el Pequeque, que ustedes saben que yo amo lo que es el rock hispanoamericano, iberoamericano y toda esa esquina, es un privilegio contar hoy con Luis Ayala. Luis Ayala, ¿cómo tú estás, mi hermano? Muy bien, Pequeque, enorme gusto de compartir este rato contigo y con tu audiencia. Gracias por la invitación. La verdad, me gusta conectarme con vos porque sé que sos apasionado de la música igual que yo. La diferencia es que, ya sabes, Pequeque es un músico, yo me desentono tocando la puerta, así que lo mío es más de afuera. Yo veo los toros desde las gradas. Así que se te agradece, hermano, la verdad, la invitación y pues vamos a darle. Me encanta porque tú dices humildemente eso, que tú no eres músico, pero tú tienes un oído y has conectado con una escena de rock en español que no todo el mundo tiene ese privilegio y ese detalle. Y a mí me gustaría contar un poquito más de tu historia, Luis. Yo sé que ahora mismo tú tienes de arrancada, tú tienes unos programas que transmites por Tacoma. Me gustaría arrancar con eso. ¿Qué es lo que tú presentas en Tacoma? A ver, en Tacoma Radio ahorita llevo 2 programas. Uno que es los viernes a las 7 de la noche, que se llama Vientos de Latinoamérica, en el cual presento especialmente música nueva, estrenos musicales dentro de lo que es la alternativa latina. O sea, no tanto el rock, porque sabemos que, por ejemplo, están las horas rockeras con el Ratón los sábados, con el Ratón Rockero, a quien le mando un gran saludo, todos los sábados. Entonces yo quise, cuando me invitaron, yo dije, no, hacer un programa de rock en español no tanto. Entonces me dije, me voy a ir
por sus primos, ¿no? Musicales. Entonces decidí irme un poquito por el reggae, un poquito más por el ska, un poquito más por la nu cumbia, un poquito más por el rap, un poquito más por la electrónica latina, por la fusión, para presentar todos esos que están así al lado del rock, y que algunos sí, como hace años mencionábamos, que como no había dónde encajonar ciertos grupos en ese momento, los metían dentro del rock, pero en realidad no lo son. Pero ahora sí, como que se abrió el arco iris. Entonces decidí los viernes a las 7 de la noche en Vientos de Latinoamérica. Es bien cómico también, te voy a hacer una anécdota acerca de esto, porque el programa ese programa ya existía, y se llamaba Vientos de Suramérica, pero quien era el anfitrión tuvo unos problemas y que ya no lo pudo seguir. Entonces a mí me llamaron para ver si yo lo quería hacer, y yo dije, está bien, pero les dije, es chistoso porque primero yo no soy suramericano, soy de El Salvador. Entonces digo, va a ser cómico que un salvadoreño llegue a un programa de esta liga. Entonces les pedí que por favor le cambiáramos el nombre. Por supuesto, la radio accedió y le pusimos Vientos de Latinoamérica. Y mi propuesta fue esa: voy a presentar música nueva, estrenos. Estás hablando una hora, un promedio de 15, 16 canciones por hora de pura música nueva. Más que todo independiente, ¿no? O sea, pasándole los datos a la gente, donde pueden seguir a los grupos y conectándoles con ellos. De vez en cuando sí hago unos programas especiales cuando tengo la oportunidad de entrevistar a un artista, ¿no? O sea, que o vaya a venir en concierto al B&B, o que esté estrenando algo. He tenido la oportunidad de entrevistar bandas que ya están consagradas dentro de sus géneros, y ahí probablemente es el único día donde no estreno tanta música, porque tengo la oportunidad de entrevistar. Entonces eso es lo que hago los viernes, y cada 2 semanas también por la 94.3 de Tacoma Radio tengo algo que se llama The Latin Connection. Eso empezó de una forma bien cómica, porque me dijeron, tenemos este espacio que es cada 2 semanas, ¿te gustaría hacer algo? Pero ¿qué quieres hacer? Entonces les dije, miren, yo tengo una fascinación impresionante por lo que es el mundo de la Fania. Les dije, para mí son monstruos. O sea, de verdad que entrarse a escuchar todo lo que hacen, no solo la Fania, sino que todos los músicos que fueron parte de eso. Yo puedo presentar a un programa de estos, y de entrada les dije, el programa se tiene que llamar Latin Connection, justo con el nombre de uno de los discos de ellos. Me dieron el ok. Arranco con eso, con presentando cosas de la Fania. Pero empecé con puros vinilos, o sea, no lo hice a propósito, créeme que fue como yo tengo el vinilo, lo voy a llevar, y me acuerdo ponerlo entero, hablar del disco, de la producción y todo eso. Y de repente, cada 2 semanas, llevaba. Entonces, lamentablemente, pues sí, no tengo toda la colección de la Fania, ni tengo todo eso, pero dije, voy a empezar a variar, y empecé a presentar discos que son esenciales para mí dentro de, por decirte, la colección de alguien dentro de lo que es el mundo de la música en español. Entonces ya empecé a presentar, por decirte, discos que están en aniversario, todo en vinilo. Entonces de repente se me ocurrió invitar a alguien que me ha colaborado en otros proyectos que hemos tenido de vinilos, que es otro coleccionista local, y ya llevamos un poco más de 1 año juntos, en el cual él selecciona 2 vinilos, yo selecciono 2 vinilos, y que regularmente estemos buscando de que estén en aniversario, o que el artista está de cumpleaños, o cualquier cosa que tenga que ver como para platicar, ¿no? Y siempre dar esos detalles de lo que es coleccionar discos y esa pasión, ¿no? Porque la verdad que coleccionar discos es algo muy, por un lado, complicado, pero hermoso al mismo tiempo. Entonces, la verdad que, entonces eso es lo que tenemos cada 2 lunes. Y como te menciono, se llama Latin Connection. Te digo, mi gran adoración por la Fania me hizo ponerle ese nombre, bautizar el proyecto con ese nombre. ¡Qué maravilla! En Puerto Rico sabes que estamos celebrando eso de todo corazón, ¿ok? Porque lo llevamos bien pegado al pecho, querido. Quisiera hablar contigo y presentar a Luis Ayala, que yo he tenido el privilegio de conocer, que nos hemos sentado a hablar de la historia del rock en español. Hemos compartido con compañeros que han llegado a esta esquina de acá a presentarse, y yo sé que tú eres una enciclopedia de lo que es el rock en español en esta esquina. Cuando tú, Luis Ayala, empiezas a presentar o conecta, luego cuando pasa este proyecto, ¿verdad?, de lo que fue el Pulgarcito, y empieza a darse esa oportunidad, ¿cómo es que tú empiezas a abrir la puerta, o tú como individuo, a conectar con lo que es el rock en español,
y que de momento la gente empieza a conectar contigo y llegue al punto de donde estamos ahora, que tú fácilmente puedes ser el contacto de muchos de los eventos o artistas de rock en español que llegan al área del DMV. Cuéntame un poco de eso. A ver, se dio de una forma, te lo digo, nunca lo pensé, no fue algo de que yo voy a hacer esto. O sea, de verdad, estaba un poco más en mi cabeza trabajar en otra cosa, pero se dio la oportunidad por mi misma colección de discos, de que en el lugar que te mencioné, que era el Pulgarcito, un amigo que era el bartender de la noche me invitara y yo llevaba mis discos, y así por casualidad los discos que yo llevaba eran de rock latino, y la gente empezó, en ese momento que no existían redes sociales, que no existía nada, empezó a decir, a regarse la nota de que había un sitio donde podías ir a oír rock en español. Y empezó a llegar gente, de repente de que éramos 5 personas, éramos 50. Y todos con la idea en común de que, hey, o sea, quiero escuchar a Enanitos Verdes, quiero escuchar a Caifanes, quiero escuchar a Héroes del Silencio. O sea, esa camada de los 90s y también de los 80s, pero yo creo que era más de los 90s. Y no, es que no había nada así en DC o en el DMV por completo. Entonces, pues es bien cómico porque de ahí hay una compañía de DJs que me contrata, yo sin ser DJs, que eso es lo más cómico de todo, porque me dicen, tienes una muy buena colección de discos, necesitamos a alguien con el conocimiento que tú tienes para mandarlo a hacer fiestas. Y yo, pero si yo no sé ni usar el equipo, o sea, y me dicen, no, te enseñamos. Y yo, ok, vamos. Entonces ya sabía conectar equipos, sí, porque por cosas del universo siempre he tenido amigos que son DJs o músicos, entonces ya sabía conectar. La cosa es que empiezo a trabajar con ellos y me envían a un lugar que estaban buscando un DJ que pusiera música latina, pero también querían un DJ que pusiera rock en inglés, o sea, fácil para mí. Entonces me recuerdo hacer esa mezcla de poner ese rock alternativo en inglés, mezclarlo con el rock en español, y volví a pasar lo mismo, pero ya no como en el Pulgarcito, sino un poco más grande, porque el lugar era muy conocido y tenía mucha más variedad de público. Y de repente se me acerca un amigo que se llama Germán Chávez, a quien le mando un enorme saludo. En ese momento se me acerca y me dice, hola, soy Germán Chávez, trabajo en una radio local y estoy planeando tengo un programa de rock en español que está al aire y me gustaría invitarte, así como me acá estás invitando todo el tuyo. Me gusta que llegues, trae un par de discos. Y yo, ok, pero lo cómico es que yo estoy pensando, bueno, la invitación va a ser, qué sé yo. Me dice, no, llégate mañana al mediodía. Y yo, ok. sí, brother, fue como, ok. Entonces le digo, bueno, entonces llego, le explico, mira, Germán, yo nunca he hecho radio. No, tú siéntate ahí, lo más normal, yo te voy a hacer unas preguntas de tu colección de discos, seleccióname unas 10 canciones para que pongamos. Entonces me siento y empezamos a platicar. Y él me dice, terminamos el programa y me dice, brother, fantástico, me encanta tu conocimiento de los grupos, porque él me hacía preguntas, y este grupo porque se llama así, de dónde son, toda la historia. Entonces le digo, bueno, cuando eres seguidor de las bandas, todo esto te lo vas absorbiendo para sentirte más completo. Eso siempre he dicho yo, que me encanta averiguar y llenarme de conocimiento de mis músicos o mis bandas para que complete el rompecabezas de ser fan de ese grupo. Entonces me dice de una, brother, me gustaría que vengas todos los sábados. Me dice, por favor, me gustaría que me acompañes en esto. Y yo le dije, ok, está bien. La verdad, yo tenía mis cosas de DJ de noche, entonces de día, y el programa era a la 1 de la tarde, hora fatal, pero ahí lo hacíamos. Sí, porque era duro, o sea, trabajando de DJ hasta las 4 o 5 de la mañana. Claro. Exacto, entonces, bueno, le metimos básicamente hasta 2 años, lo estuvimos haciendo. Estás hablando que era una aventura, porque después me vengo a dar cuenta que el programa era un programa pago. O sea, Germán en ese momento pagaba por salir al aire, algo que la gente no entendía porque no teníamos muchos patrocinadores. Yo, la verdad, que esos 2 años me sirvieron a mí como una pequeña universidad de lo que es. O sea, yo me senté con Germán y él me enseñó a manejar consolas, a modular, todo lo que te podrás imaginar. Tuve un curso intensivo de cómo hacer radio, gracias a Germán, la verdad, y el proyecto se llamó Onda Rock, por cierto, así se llama el programa. Durante esos 2 años pasaron mil y una aventuras, entre ellas, por ejemplo, por decirte, ser parte de la primera vez que vinieron los Enanitos Verdes a Washington, D.C., la primera vez que vino Maná a Washington, D.C., yo sé, no me tiren piedras, yo sé que mucha gente no pasa Maná, pero hay que contarlos ahí. Hay que contarlos, claro que sí. Claro, entonces, y me recuerdo también que decidimos hacer un concierto con las pocas bandas locales. En ese momento habían 3 bandas locales.
Eso estás hablando ya al mediados del 94, por ahí, casi llegando al 95, hicimos un evento. Me recuerdo que nos fue súper bien, la gente respondió porque no había otra. 3 bandas locales, llegó mucha gente, habían más de 200 personas. Y a la gente le gustó mucho que decidimos hacer un segundo evento. Y ya invitamos vinieron creo que 1 o 2 bandas de Nueva York, también metimos otros 2 locales, la gente empezó a hablar de esto y lamentablemente la radio empezó a tener ese cambio administrativo que impidió que el programa siguiera. Aunque era pagado, la verdad no querían un show de rock. Ya te podrás imaginar, los directores musicales, esta era una espina para ellos. Bueno, la cosa es que pues paramos, ¿no? Se separó lamentablemente. Entonces yo me quedé un poco girando por ahí, pero ya había entrado en un rollo de entre comillas, promotor sin saberlo, porque durante estos 2 años me di el gusto de entrevistar una millonada de bandas, todo grupo que dentro de los 2 años, porque pues sí, habían 2 programas de rock en español en el área del D&B en esos tiempos. Entonces ya te podés imaginar, todas las disqueras en ese momento, que las disqueras eran los dioses y dueños del universo, tenían todos esos presupuestos y entonces te llamaban, mira, si yo te hiciera el listado, imagínate todos los lanzamientos que hubieron entre el 94 y mediados del 96. Claro, que fue el momento en que el mercado decide enfocarse full en lo que es el rock en español. Y tú, por situaciones de la vida, tú estabas en esta esquina que necesitaba un norte, alguien que guiara lo que era, ¿verdad?, a todas estas bandas que el mercado había decidido darles el boom, y conectaron contigo. Y tú te convertiste en esa cara, Luis Ayala, en esta esquina. ¿Qué más? Sigue mencionando, ¿qué bandas tú tuviste el gusto para ¿verdad?, en ese tiempo que empezaste a conectar? Cuéntame un poquito más, ¿qué bandas tú llegaste a conectar? Analiza, tuve la oportunidad de entrevistar, de mis primeras entrevistas, por cierto, a los Enanitos Verdes, que vienen con el disco de Guerra Gaucha, me acuerdo, ya habían explotado con el Lamento Boliviano, entonces ya eran súper conocidos. Como te mencioné, entrevistó a Maná. De ahí las entrevistas es Café Tacuba, Enrique Bunbury con Héroes, Cerati, Soda Stereo, Caifanes, Jaguares, Se Viene el Cambio, Molotov, o sea, todo. Es que el listado de bandas que tú quieras mencionar está ahí, o sea, todos, o sea, era impresionante, que era todas las semanas 2 o 3 entrevistas, y era como, yo estoy entrevistando a mis bandas, o sea, mi grupo favorito. Claro, toda esa gente que tú sin planificarlo, tú lo celebrabas constantemente, y de momento te convertiste en la persona que iba a presentar sus nuevas propuestas al mercado. Claro. ¿Qué cosa? O sea, a tal punto que, por mencionarte, por cierto, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Jarabe de Palo en el lanzamiento de su tercer álbum. Entonces me recuerdo que lo grabé, tengo el cassette ahí, por cierto, y lo chistoso es que años después trabajé con Jarabe de Palo. O sea, ya fui parte del equipo de Jarabe de Palo. Así es como la vida me ha dado las vueltas. Pero volviendo a ese momento, es que parando el programa de radio, como por decirte, ya me quedo fijo como un DJ de rock en español y empiezo a organizar fiestas por todos lados. Pero también pasan cosas no extrañas, pero interesantes, como por decirte, cuando me dice la agencia que representa Café Tacuba, me dice, mira, queremos ir a tocar a DC por primera vez, pero no sabemos con quién hablar, no sabemos qué hacer. Entonces le dije, mira, yo he tenido cierto contacto con el Black Cat, que es un lugar aquí muy conocido, muy histórico dentro del rock independiente. Y dije, me las voy a jugar, si ustedes quieren voy a platicar con ellos, voy a hablar, conozco, por cierto, al dueño en ese momento, un personaje muy conocido, y le hablo de Café Tacuba y él me ve con una cara de ¿de qué me estás hablando? ¿Quiénes son estos tipos? Me estás hablando chino aquí. Exacto. Claro. Entonces le digo, bueno, mira, considéralo, porque en mi opinión, Café Tacuba, esto aquí va a ser un golazo. Nunca han venido. Y le digo, y esto va a ser un golazo. Entonces me acuerdo que me dice que no. Me dice, definitivamente no. Me puso 1000 excusas. Lo chistoso que es que como a la semana lo anuncia Conan O'Brien, que todavía estaba en el Late Night Show, anuncia que va a tener en vivo a Café Tacuba. Ahí cambia la moneda. Me llama el dueño del Black Cat y me dice, cerremos el show ya. Porque él ya sabía que todo. Y así se dio. Qué bello. Y así se dio el primer show de Café Tacuba aquí, que te lo digo, si hubiera apostado me hubiera hecho millonario, porque yo dije que iba a ser sold out, y la verdad que lo fue.
un evento totalmente vendido, o sea, fue un exagerado show, la verdad, no, nadie se imaginaba que Café Tacuba tenía el poder de vender 800 entradas aquí en momentos sin redes sociales, o sea, sin apoyo de muchas cosas, ¿no? Después, por decirte, he tenido la oportunidad de decir lo mismo con bandas, a alguien que tú conoces muy bien, me refiero a Puya, a quien le tengo yo un cariño enorme, porque fue justo también en un momento en que se iba a lanzar un disco que era tributo a The Police, el Aulandos de América. Entonces me recuerdo que me mandan un adelanto del disco, que por cierto solo tenía como 4 canciones y entre ellos venía Puya. Entonces me recuerdo que recién yo había trabajado con la llegada de Jaguares a Washington DC, que por cierto también era la primera vez, y por cosa del universo resultó que quien manejaba esa gira también estaba por manejarlo de Puya. Y me dice, Luis, me encantaría traerlos. Le digo, brother, yo acabo de escuchar el cover que le hicieron a The Police, vamos a hacerlo. Entonces me recuerdo que ellos vienen, que te lo juro, habían 10 personas tal vez en el evento, pero, o sea, el dueño del lugar con el cual el lugar se llamaba Fantasmagoria, que estás hablando, estuvimos ahí unos 3-4 años haciendo shows, hacíamos un evento de rock latino una vez al mes, perdón. Entonces hicimos bandas, o sea, por decirte, le desarrollamos el crecimiento de King Changó, por mencionarte ahí durante todo ese tiempo. Wow. A Puya, metimos a las víctimas del Doctor Cerebro. Yes, mi hermano. Con un saludo muy grande, por cierto, también a tu audiencia en Bolivia. El primer show de Octavia, Joda 3, fue en ese lugar, Fantasmagoria. Hicimos tantas cosas. El primer, entre comillas, festival de bandas latinas, de rock latino, fue ahí también, que por cierto lo hicimos un 5 de mayo. O sea, sí, se dieron tantas cosas, pero bueno, la llegada de Puya ahí fue bien cómico porque los veo tocar, el dueño del local llega y me dice, ¿de dónde sacaste a estos? Esto es la mejor banda que he visto en mi vida. Eso, de Puerto Rico, con orgullo. Y mira, fue como en menos de un año los vi tocar 4 veces. Los veo tocar esa vez que te digo que fue para 10 personas. Después los veo abriendo a Incubus. Después de Incubus los veo abriendo a System of a Down. Todo eso en DC. Y por último regresan como al año ya siendo parte de Los Fest, ¿no? Y fue como o sea, ¿qué nivel? Entonces, y todas esas bandas, como te imaginarás, han sido parte de este rompecabezas. De ahí, por adelantarte un poco la historia, sigo trabajando promoción. He sido, por mencionarte, la primera vez que vino Versuit Vergara Barat, o sea, la cantidad de bandas que por decirte he sido parte de, ya sea promotor, ya sea el DJ invitado, ya sea el MC, no sé. Me ha tocado ser chofer, me ha tocado de todo. O sea, yo creo que me he inventado cosas por hacer con bandas y he tenido el gusto de conocer personalmente grandes músicos a los cuales yo admiro un montón y trabajar con ellos y conocerlos de persona, ¿no? Abajo del escenario y platicar y ser amigos, que es algo muy, muy, la verdad que le agradezco a la música por siempre. Entonces vuelvo, es bien chistoso porque años después vuelvo a la radio por invitación de Johnny Molinares, a quien le mando un enorme abrazo. Ella era directora de música en la que entonces se llamaba Viva 900. Y regresamos con un proyecto que se llama Oxígeno, el cual, por cierto, lo hicimos casi 11 años, que estuvimos 11 años con Oxígeno. Wow. Entonces sí, éramos el único programa y ahí ya el desfile, te imaginarás, de bandas y eventos que fuimos parte, fue exagerado. O sea, como lo mencionaste, empecé a ir al LAMC con eso en el 2000. Como te imaginarás, yo solo tú llevas conectado con el AMC desde el 2000. Sí. Yo, o sea, para serte sincero, los primeros 2 LAMCs fui de voluntario y después no pude ir a los siguientes 2 porque los hicieron en Los Ángeles, no había presupuesto. Pero después ya del 2005 para acá, no he fallado a ninguno. Wow. La verdad he tenido hasta fui invitado de panelista un día. No, en mis momentos, poder decirte, creo que más me han sentido lleno de orgullo porque ya en un ratito te menciono por qué. Y ahí ya con Oxígeno, otra vez organizando y trayendo bandas independientes, o sea, de Puerto Rico, por decirte, la primera vez que vino Ícaro Azul, trabajar con Fiel a la Vega, la primera vez que vino. ¿No? ¡Qué bello! Quiero un abrazo a la gente de Ícaro Azul, que los amo mucho, a los fieles, que son mi familia extendida. Quiero abrazar a la gente de Ícaro, que tuvieron un momento bien bonito en Puerto Rico hace un par de semanas, en lo que se hizo celebrando el Don Branch,
Qué maravilla. Y estoy bien orgulloso de ustedes. La felicidad del Peque que es infinita. Y lo celebro y celebro sus carreras. Y Tito y la gente de los fieles saben que son mis constantes. Así que me quito el sombrero. Qué lindo escuchar que han llegado a ti, brother. Sí, Qué sí, lindo escuchar que esa gente, tanto Puya, porque pensé Puya, pues claro, son bien populares internacionales. Pero los fieles y Cara Azul. ¿Qué otra banda de Puerto Rico ha actuado aquí? Yo sé que tú me hablaste de Sol de Menta en un momento dado sí. que estuvimos hablando. Me hablaste de, bueno, nos vimos en Cultura. Claro, yo creo que de las bandas de Puerto Rico con las que, o sea, entrevisté y tuve parte de estrenar discos, pero que me quedé con esa hormiguita de no haber hecho un show. Vaya, pues te puedo decir que Sol de Menta es uno, definitivamente. Yes. Con los Escapularios me hubiera encantado hacer algo en su momento. Y creo que el que más me pica así de verdad fue con Ensumo, en esos primeros 2 discos del Manjar de los Dioses. Creo que ellos fueron los que me quedé así porque me encantaban. O sea, ese primer disco de ellos, El Manjar Místico, está en mi top 10 independiente de toda de mi vida. Me encanta mucho ese disco y me quedé. Maravilla. Sí, de ahí pues sí, he tenido la oportunidad de entrevistar a Fofe, tanto ya con Circo, ¿no? Con todos sus proyectos. Pero sí, me quedé con ese de que no pudimos traerlos, no se pudo. Pero sí, de Puerto Rico, pues, bueno, Fiel a la Vega, la primera vez que vino, yo sé que ha venido ya un par de veces más. Con La Secta también me quedé un poco ahí que no se pudo hacer. Mark, John, gente que amo mucho. En los primeros álbumes de ellos, viejo, Aniquila es un discazo. Entonces, sí, la verdad es que y te vas a reír con lo que te voy a decir, porque también hay algo que para mí siempre ha sido como una barrera a votar. El latinoamericano es muy jodido a la hora de ser, como te diría, imparcial con lo que es el rock en español en general. Para mí, por ejemplo, siempre ha sido una de mis metas votar eso de, por ejemplo, la gente, tú le hablabas de rock boricua o del rock dominicano o rock cubano y la gente como que no, o sea, no es preferencia, pero te hablan sí, pero es que Argentina, Chile, México, les digo, bueno, está bien, no te estoy diciendo que no, pero en todos lados se cocina muy buen rock latino. Claro que sí. De todo el espectro, ¿no? O sea, desde el metal más pesado hasta lo más alternativo, Centroamérica completa, Caribe completo. Entonces, para mí siempre fue como como una de mis metas, que dentro de mi programación musical siempre sonara algo del Caribe, siempre sonara algo de Centroamérica, siempre sonara algo de lugares donde no había esa exposición, o sea, que la gente todavía como que no te creía cuando le decías, bueno, esta banda Sol de Menta, no son puertorriqueños, y les hacías la historia y la gente como que no, hasta que los escuchaban. Y entonces era algo, mira, que son muy buenos, le digo, te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que ustedes ya le ponen el que es de Puerto Rico. Pues, y es como que, ¿qué pasa, bro? Entonces, ese para mí siempre ha sido, y por eso es que he tenido el chance de que cuando me mencionaban, por decirte, lo de Ícaro Azul, yo no lo pensé ni una vez. O sea, fue como por mencionarte, rock ecuatoriano, los Crux en Karnak, la gente, ¿qué es esto? Es de rock de Ecuador, señores, vamos a hacerlo, se traían. O sea, había que romper para mí un ese de que solo bandas de España, de Argentina, de México, hay mucho más. Entonces eso era mi por decirte, siempre ha sido como el que vamos a darle exposición a esto, vamos a darle un poquito más de apoyo, porque pues sí, al final son los músicos en el escenario, no importa ya, sí, puede ser que tengas disquera, puede ser que tengas una agencia que te maneje súper bien y tengan la publicidad grande, pero a la hora de que la banda se sube a un escenario, ahí se mide el talento, y ahí es cuando le digo a la gente, hey, ahí están, no importa dónde sean. Y ese siempre ha sido uno de mis cosas, y por eso siempre he tenido el ojo por todos lados de Latinoamérica para escuchar cosas nuevas. La verdad, yo recomiendo que parte de la salud mental es que renovemos nuestros listados que escuchas para no estancarse, porque pues sí, hay tantas opciones que no paras. Querido, te quiero dar las gracias por sacar este ratito para darnos una escuela de lo que es rock en español, de esta historia que tú eres parte y has logrado abrir tantas puertas en esta área del D&B. Yo te quiero dar las gracias porque como músico del D&B te agradezco todo lo que haces, agradezco tu amistad, agradezco tu confianza y agradezco lo que tú representas para esta esquina a nivel de solidez cuando queremos hablar del rock hispanoamericano, iberoamericano. ¿Algún mensaje? Quedan como 2 minutos. Un mensaje que quieras darle a los que te están escuchando en cualquier parte del mundo de parte de Luis Ayala.
A ver, empecemos. Vamos a compartir música, señores. Es un deporte sano, es algo que nos hace crecer, abre nuestra cabeza, compartir música, conectarnos y siempre tratar de darle un balance al pasado, al presente y lo que viene en el futuro para que comunidad latinoamericana, no solamente nuestra nacionalidad, sino que donde sea que seamos, nos juntemos y compartamos y nos hagamos. Porque si nos unimos, ahí entonces sí es que hay una presencia. Yo me recuerdo que hubo un evento aquí que todo el mundo le tiró leña porque parecía que no iba a funcionar, que fue la tercera edición del Watcha Tour, y todo el mundo que no iba a funcionar, y me recuerdo que vendimos 3.500 tickets. A mí me entrevistaron porque todo el mundo no lo podía creer y yo les dije, es que el rock en español es el gigante dormido, lo que pasa es que nosotros mismos le damos esa fiesta larga. El gigante dormido, qué belleza, sí. Lo que acabas de decir, el gigante dormido, mi hermano. Vamos a despertar a ese gigante dormido. Te respeto infinito, Luis Ayala, el pequeque se quita el sombrero ante ti y te presento aquí en el laboratorio, en The Lab, lo nuevo en Iberoamérica, Volcán, El Desierto, Skin, Digital Zombies y Babasónicos. Advertencia, lo nuevo en el rock de Iberoamérica en The Lab.